11:31 de la mañana. Muy buenos días. Tú nos escuchas a través de www.ucbradiodigital.pe. Hoy, 14 de junio del 2017, año del buen servicio ciudadano, damos inicio a Foro Abierto, el programa de debates más esperado del día. Hoy hablaremos sobre el tema muy controversial, sobre todo en nuestra sociedad actual, la asignatura de religión dentro de la currícula estudiantil actual. La importancia del curso de religión se ha puesto en discusión durante las últimas décadas, específicamente desde el gobierno del expresidente Fujimori. La discusión viene desde los ámbitos de sectores lacistas, la política y de las confesiones cristianas no católicas, en definitiva de otros credos. Los primeros señalan que la educación religiosa no es necesaria, lo cual se contradice a los aspectos culturales y propios del ser humano, ya que se encuentra en lo más profundo de su ser. En esta oportunidad, para profundizar más en el tema, tenemos como invitados a el señor Iván Antezana, editor e investigador independiente, es presidente de la Asociación Peruana de Ateos y actual miembro del directorio de la Sociedad Secular Humanista del Perú, y al padre Francisco Ávila, presbítero de la diócesis de Caraballo y párroco de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús en Zapayal. Ambos tendrán 2 minutos para la exposición de su punto de vista. Comenzaremos con el señor Iván Antezana. Muy buenos días, tiene 2 minutos, adelante. Muy buenos días, ante todo gracias por la invitación, es un honor estar aquí. Bien, trataré de sintetizar todo. La exoneración del curso de religión tiene como fuente la última ley llamada de libertad religiosa, que fue promulgada en diciembre de 2010. Esa es la fuente de estos procedimientos, porque antes era extremadamente complicado hacerlo, ¿no? Había que presentar un certificado de pertenecer a otro credo, o sea, quienes no tenían religión tenían que presentar una página en blanco o membretada por alguien que no existía, no sé. Entonces era realmente complicado. Solamente familias muy devotas, ¿no? De los predios judíos, sobre todo, quizás protestantes, podían, después de todo un martirologio, lograr la exoneración de sus hijos de colegios o universidades en que los obligaban a llevar estos cursos. Lo que ocurre, en términos simples, es que ya no estamos en el virreinato, ¿no? No estamos viviendo en una teocracia en la cual los conceptos religiosos se trasladaban a políticas públicas. No es así. Vivimos en una realidad en que el urbanismo concentra gran cantidad de población y nos pone cara a cara con el fenómeno de la diversidad. Entonces, esto pone de relieve el tema de la libertad de conciencia. El concordato que se firmó en el año 80 con Morales Bermúdez y el Vaticano habla del curso de religión católica. Entonces, el curso de religión del colegio no es religión, es catecismo católico puro. Por eso es que se están haciendo campañas para informar al respecto. El curso en general debería ser eliminado por una simple aplicación del Estado laico. La religión debe estar fuera del ámbito público y eso incluye la salud, la educación y la asistencia social, ¿no? Aparte de que una educación por autoridad y por imposición colisiona con la razón, predispone a los educandos a ser embaucados en fraudes, es incompatible con una sociedad moderna. Hay muchas razones que las profundizaremos más adelante. Muchísimas gracias, señor Antezana, por la exposición de su punto de vista. Ahora, el padre Francisco procederá a dar su punto de vista con respecto al tema. Padre Francisco, buenos días, adelante. Muy buenos días. El curso de religión yo creo que tiene que siempre permanecer, tomarse en cuenta, porque tiene como finalidad el desarrollo de la persona, el desarrollar la identidad, ¿no?, de un individuo como persona. Y esto nos requiere a tomar conciencia de lo que es la visión del hombre. Es importante ver y desarrollar que el hombre tiene muchas dimensiones en sí, la parte humana, la parte espiritual, la parte intelectual y la parte comunitaria. Y esto, según como la concepción que uno tenga de hombre, va a permitir también enfrentar en la sociedad nuevos conceptos que hoy también se están replanteando, como lo de la familia, el matrimonio, la autoridad, la libertad, para poder desenvolvernos siempre, no desde un punto de vista egoísta, sino buscando el bien común. Muchísimas gracias, padre Francisco, por la exposición de su punto de vista. Son las 11:36 de la mañana, vamos inmediatamente con la pausa comercial. Esto es Foro Abierto, ya regresamos.
11:38 de la mañana, continuamos con Foro Abierto. Hoy nos acompaña Iván Antesana y el padre Francisco Ávila, quienes nos exponen su punto de vista sobre la importancia de la asignatura de religión en la currícula estudiantil actual. Recuerde estar muy atento, pues en estos momentos iniciaremos con el espacio de discusión y posteriormente usted podrá preguntar a nuestros expertos. En este bloque nuestros invitados tendrán 30 segundos para formular una pregunta y 1 minuto y medio para responder. Padre Francisco, usted inicia con la primera pregunta. Adelante. Si se quiere quitar el curso de religión en los colegios, ¿qué oportunidad habría para poder enseñar a razonar la fe, por ejemplo? Gracias por su pregunta, Padre Francisco. Señor Iván Antesana, tiene 1 minuto y medio para responder. Bueno, la fe es algo que corresponde al ámbito individual y por lo tanto no puede haber legislación al respecto, ¿no? La fe es un asunto que debe estar en el templo o en la casa de cada familia. No tiene por qué llevarse al ámbito educativo, ¿no? Eso es por una simple noción de Estado laico. Ahora bien, hay muchas oportunidades también dentro de la sociedad para expresar cualquier clase de credo. Entonces, no veo yo ninguna razón para que además de todas esas opciones tenga que adoctrinarse a la fuerza a los educandos de todo el país en un credo en particular, de los muchísimos que hay actualmente en la sociedad peruana. Muchísimas gracias, señora Antesana. Ahora usted tiene 30 segundos para preguntar. Bueno, mi pregunta es simple, ¿no? ¿Es tan mala es la transmisión de valores católicos en las iglesias y las parroquias y dentro de las mismas familias católicas que tienen que forzar el adoctrinamiento de su credo a través del Estado? Muchísimas gracias por su pregunta, señora Antesana. Padre Francisco tiene 1 minuto y medio para contestar. No creo que sea algo obligado. Yo creo que eso responde a una necesidad. Estamos ahora, si bien hay que tomar conciencia, estamos en una sociedad donde sí hay otros credos, pero al contrario, eso tendría que ayudar a poder nuevamente dar sustento de lo que dije, ¿no? Razonar la fe. No se soluciona nada quitando, sino es una oportunidad. Y cuando digo fe, no solamente fe católica, sino porque el hombre necesita creer en algo. Muchísimas gracias, Padre Francisco. No se olviden, para todos nuestros radio oyentes, nos encontramos con el Padre Francisco y con Iván Antesana. Señora Antesana, tiene 1 minuto y medio para responder. Bueno, suena muy interesante, ¿no? Que se diga que no es solamente la fe católica, etcétera, pero el asunto es muy claro. La educación está señalada como uno de los privilegios de intervención por parte de la Iglesia Católica por el concordato, ¿no? En el artículo 19 se le llama con pelos y señales tal cual es. Se dice impartir el curso de religión católica, no otra más, no cualquier fe, no cualquier religión. Eso está clarísimo, ¿no? O sea, cuando se habla de el llamarle curso de religión suena bonito, pero nadie en ese curso aprende qué cosa es la Kaaba, ¿no? Quién fue Mahoma, qué cosa es el Tripitakas, ¿no? En qué año nació Buda, ¿no? Qué son las religiones animistas amazónicas. Absolutamente nada de eso. Eso está fuera, ¿no? Entonces es solamente un credo en particular, catecismo católico puro y duro. Entonces eso es precisamente lo que se configura en un adoctrinamiento, y eso es justamente lo que rechazamos, ¿no? Que eso sería obviamente extremadamente complicado estar creando cursos para cada religión, ¿no? Los chicos saldrían a las 7 de la noche de clases, ¿no? Por eso es que eso tiene que dejarse en manos de cada credo en particular, que tenga su propia organización, ¿no? O en el peor de los casos, que en los colegios particulares religiosos el curso de religión se imparta después del horario del currículo estándar, ¿no? Pero no dentro de la parrilla aprobada por el Ministerio de Educación. Muchísimas gracias, señora Antesana. Ahora usted tiene 30 segundos para preguntar. Bueno, la pregunta es simple.
al margen de los credos que haya, ¿qué cosa de bueno puede enseñar hoy en día la religión que no se encuentre en ninguna clase de espacio de la sociedad civil, ¿no? Ejemplificando rápidamente, ¿no? La caridad, para eso hay ONGs que están bien auditadas, que no hacen lo que hacía, por ejemplo, la Madre Teresa, que tenía un retorno del 5% y nadie sabía cuánto dinero le ingresaba, por ejemplo. Hay tantas cosas, ¿no? en las cuales la sociedad civil ha tomado el relevo, que por eso pregunto, ¿hay algo de bueno que sea exclusivo de la religión hoy en día? Muchísimas gracias por su pregunta, señor Antesana. Padre Francisco tiene 1 minuto y medio para contestar. La misión, ¿no?, de la religión dentro de los colegios creo que es la de educar. Cuando el doctor Antesana acabamos de ver esa experiencia, ¿no? Cuando uno se olvida de los demás, piensa en uno mismo. Estamos aquí para poder ver de que es necesario desarrollar en la persona, sobre todo en los niños y en los alumnos, la necesidad de trascender, dejar de pensar en uno mismo para dentro de una visión de hombre, de un perfil de hombre que lo tiene. Es distinto una persona que cree en algo y una persona que no cree en algo. El que cree en algo está obligado a trascender. Y desde ese punto de vista entonces se desarrollan nuevos conceptos, como lo dije, el matrimonio, la familia, autoridad, libertad, la trascendencia es importante. Y eso, desde eso se encarga las religiones. El que no cree en la religión, obvio, ¿no? El que no cree en la religión, lo que hace simplemente es entrar en el plano egoísta, y es ahí donde vemos cómo se está desarrollando el hombre, ¿no? En divorcio, no tomarse nada en serio, una falta de autoridad tremenda. No, confunde lo que es la libertad, libertinaje, confunde lo que es la caridad con el altruismo. Son cosas totalmente distintas. Muchísimas gracias, Padre Francisco. Ahora usted tiene 30 segundos para formular la última pregunta. La pregunta que yo haría es ¿por qué tomar la decisión por los demás y negar la oportunidad de desarrollar esa capacidad de trascendencia que es inherente en el hombre? No se puede negar eso, y que lo tiene el alumno. Y cuando sobre todo es en el momento en que hay que educarlo. ¿En dónde? En los colegios. Si no se educa ahí, ¿dónde? Afuera ya es muy tarde. Y también habría que considerar el público al que uno va dirigido. Es diferente hablarle a un niño, diferente hablarle a un adolescente, diferente hablarle a un adulto. Muchísimas gracias, Padre Francisco. Señor Iván Antesana, tiene 1 minuto y medio para responder. Bueno, precisamente un niño no ha desarrollado adecuadamente un aparato crítico como para discernir la clase de enseñanzas que se le está dando. El niño, por un simple mecanismo evolutivo de supervivencia, concede, le da crédito a lo que sus padres y sus mayores le dicen, ¿no? Entonces, exponer a cualquier ideología, particularmente una ideología de odio como el cristianismo, a un niño a temprana edad, es pues un adoctrinamiento inaceptable en estos tiempos. No hay, digamos, una imposición, que es justamente el típico rollo victimizante que he escuchado, ¿no? No se está imponiéndole nada a nadie, porque más bien la existencia misma del curso es imponer un credo en particular a todo el alumnado, sin importar cuál sea el credo de las familias de donde provienen esos niños, ¿no? Por eso lo mejor es eliminar por completo este curso, acabar con la intromisión de la Iglesia Católica en la educación, porque incluso tienen que nombrar a los profesores a través de las diócesis. Entonces eso es un esquema de poder, un lobby religioso que no va a tener ningún efecto positivo. La socialización existe, es parte de la especie humana. El sapiens ha crecido preprogramado con una serie de conceptos de seguimiento de normas. Eso está plenamente estudiado. La moral es un producto de la evolución, es un producto de la sociedad humana como tal, ¿no? En los colegios se puede perfeccionar y dar algunas pequeñas pautas, pero nada más, no se va a partir de cero. El niño no es una tabla rasa. Muchísimas gracias, señor Antesana. De esta manera finalizamos el momento de discusión en Foro Abierto. Damos inicio al segundo espacio publicitario. Ya volvemos. Y continuamos con el programa. Hoy nos acompaña Iván Antesana y el Padre Francisco Ávila.
quienes nos muestran su postura sobre la importancia de la asignatura de religión en la currícula estudiantil actual. En este momento empezaremos con el bloque de apertura. Recuerden que pueden mandar sus preguntas a www.ucbradiodigital.pe. Ambos invitados tendrán 1 minuto para responder las preguntas que se les planteen. Señora Antesana, comenzamos con usted. ¿De qué manera aportaría en el desarrollo humano quitar el curso de religión de la malla curricular? Bien, hay varias razones. Lo primero es eliminar uno de los principales vestigios de lo que es la educación por autoridad, ¿no? En que se crea algo que es un dogma, que es una proposición que no cambia ni en el tiempo ni en el espacio, ¿no? Y que se aprende a la fuerza, ¿no? Esto es verdadero porque sí. Esa manera de educar colisiona por completo con cualquier método de enseñanza moderno basado en la razón y en el pensamiento crítico, ¿no? Sencillamente es un sistema de educación que es vestigial de la época del virreinato. Eso es algo incompatible. Por ese lado, ¿no? de lo que significa la educación religiosa, ¿no? Que al aprender dogmas y llenarse la cabeza con amigos imaginarios y personas que caminaron sobre el agua, que resucitaron a los 3 días, etcétera, eso predispone al educando a ser embaucado por cualquier clase de charlatanería más adelante. Y aparte de eso se necesitan más horas para otros cursos, para cursos de ciencias. En la prueba de PISA salimos muy bajos, entonces es un desperdicio de tiempo hoy por hoy. Muchísimas gracias, señora Antesana. Padre Francisco, ¿por qué la Iglesia Católica tiene tanto interés en que se den clases de religión en la escuela? Responde simplemente a lo que acaba de decir el doctor Antesana. Mira, estamos hablando en concreto de la religión católica, es Jesucristo, ¿no? Y cada religión te va a presentar también una postura, un personaje, pero es curioso, ¿no? Si quitamos a Jesús de nuestras vidas, no sabemos que Jesús se hizo hombre, vamos a hacerle caso a Bambi, a Fábrica de Monstruos, a los Thundercats, ¿no? Esos son amigos imaginarios, a Superman, ¿no es cierto? O sea, personajes, un superalcalde, ¿no es cierto? O sea, defensores o sea, esos sí son seres imaginarios. Jesús es una realidad, está comprobado en la historia, y yo creo que para entrar en la historia, Jesús viene a ayudarnos a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para reconciliarnos con todos los conflictos que uno pueda tener personalmente. ¿Y por qué? Porque si que uno vive resentido toda su vida, fastidia a su familia, fastidia, ¿no?, a sus hijos, fastidia a los vecinos, fastidia a toda persona y nos demuestra su falta de autoridad. La autoridad y la libertad es importante recuperarla, así también como la célula de la sociedad, que es la familia y el matrimonio, y eso tiene que haber una buena y auténtica visión del hombre. Muchísimas gracias, Padre Francisco. Señora Antesana, ¿en qué se basa la ley de libertad religiosa? Bueno, la ley de libertad religiosa fue uno de varios proyectos que finalmente fue aprobado. Básicamente está tratando de regular, realmente lo que más le importa a esa ley es regular, digamos, la relación entre el Estado y las religiones, ¿no? Aunque al final de cuentas todos los privilegios, las exoneraciones tributarias astronómicas, las transferencias de dinero directas, son solamente para la Iglesia Católica. Pero por alguna razón en el artículo 8 de esta ley de libertad religiosa se estableció muy claramente el derecho de cualquier alumno, por motivos de conciencia, de exonerarse de cualquier curso de religión, sean colegios o sean universidades. Eso está en el artículo 8, y más abajo, en la primera disposición transitoria, se especifica claramente que cualquier institución que impida el ejercicio de estos derechos se expondrá a fuertes sanciones por parte del Estado, ¿no? Entonces, eso es, digamos, parte del andamiaje de esta ley, que fue reglamentada unos pocos meses después, en el año 2011 a mediados. Muchísimas gracias, señora Antesana. Padre Francisco, ¿cuáles son los derechos y leyes que justifican la presencia de la enseñanza de la religión en la escuela? Derecho primero a la vida, derecho a un credo, y sobre ello yo creo que se pueden trabajar
los demás valores que es necesario desarrollar en la sociedad. Y ahora escuchando, ¿no? Viendo cómo esta ayuda a replantear el tema de la autoridad. Es decir, yo creo que los más interesados aquí que tendrían que hablar, ¿no?, en si hay o cómo replantear el tema del curso de religión, yo creo que tendrían que ser los mismos que hablan de religión, o sea, zapatero a sus zapatos, ¿no? Entonces, si uno habla de religión, bien, están todos invitados, pero sin embargo, hay uno que no cree en religión, ¿para qué se mete a hablar de religión, no? O sea, yo creo que eso es la Constitución, nos ampara a nosotros, que hay que desarrollar a una persona, a la vida, y también, bueno, todo lo que dice la Carta Magna, ¿no? Muchísimas gracias, Padre Francisco. Finalizamos de esta forma el espacio de apertura. Según todo lo que se ha expuesto, hoy se puede llegar a la conclusión de que en este debate tenemos dos pensamientos muy distintos. Por un lado, el Padre Francisco declara que la religión desarrolla la identidad de la persona. La religión te ayuda a ser ese ser humano distinto, a diferencia del que no cree. Es decir, el católico está obligado a trascender, a ser caritativo y bueno, a diferencia del no creyente que parece ser egoísta o en algunos casos no pensar en los demás, sino en uno mismo. Por otro lado, el señor Iván Antezana, que explica que el curso de religión es complicado ya que hay diferentes creencias y eso tomaría muchas horas en los colegios para explicar cada religión. 11:57 de la mañana, y así es como llegamos a la parte final de Foro Abierto. Gracias por escucharnos y hasta el siguiente miércoles en el mismo horario. Tú nos escuchas a través de www.ucbradiodigital.pe. Hasta luego.